Buenos días a todos. Continuando con la unidad 4 de biocatálisis, hoy hablaremos sobre un grupo muy especial de enzimas que son las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Por definición, las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas, generalmente por acción de una molécula de agua, es decir, son enzimas que degradan las proteínas. Las proteasas ofrecen un amplio espectro de tipos de mecanismos y su estudio nos permite visualizar diferentes aspectos de la catálisis enzimática. Cuando analizamos la acción de proteasas específicas, podemos encontrar en ellas varios de los mecanismos y los efectos que contribuyen a la catálisis de los que habíamos estudiado en la clase anterior. Las proteasas son típicamente hidrolasas, es decir, enzimas de la clase 3, más específicamente 3.4, que son las hidrolasas de enlaces peptídicos. Pero se conoce una excepción que es una proteasa de tipo liasa, es decir, pertenece a la clase 4. Si hay tantas enzimas, ¿por qué dedicaremos toda una clase solamente a las proteasas? Las específicamente enzimas de tipo 3.4 en su gran mayoría. Bien, las proteasas en realidad están presentes en todos los seres vivos, es decir, todos y cada uno de los seres vivos tienen muchos tipos de proteasas y estas desempeñan roles muy importantes. Participan en numerosos procesos, como por ejemplo la digestión extracelular. En cuanto a la digestión extracelular, tenemos como ejemplo principal la digestión de las proteínas en el tubo digestivo, las proteasas, la proteasa del estómago, que es la pepsina, las proteasas del intestino delgado, es decir, todas las proteasas que participan en la digestión de las proteínas alimentarias. También forma parte de lo que sería la digestión extracelular, la degradación de proteínas que transcurre en el remodelado tisular. En cuanto a la digestión intracelular, es decir, las proteasas también participan en la digestión o la degradación de proteínas dentro de las células. Tenemos como ejemplo la degradación de las proteínas no deseadas, por ejemplo, proteasas lisosomales, y también las que participan en el recambio proteico. Muchas proteasas también participan o contribuyen a la regulación de diversos procesos fisiológicos, como por ejemplo activación de prohormonas peptídicas, como en el caso de la insulina. Recordarán ustedes que la insulina se sintetizaba como una preprohormona y luego de sufrir dos cortes proteolíticos se convertía en la hormona activa. Pues bien, esa es una de las funciones de las proteasas. Por otra parte, actúan también como reguladores de procesos fisiológicos muy importantes, como por ejemplo la coagulación sanguínea. Veremos que la mayor parte de los factores de coagulación son en realidad proteasas. Asimismo, la activación del complemento y otros procesos de gran importancia. Las proteasas pueden clasificarse según diferentes criterios. En primer lugar, según el sitio de ataque al sustrato, las proteasas pueden clasificarse en exopeptidasas o exoproteasas, que son aquellas que degradan al sustrato atacando el enlace peptídico más cercano a uno de los extremos del polipéptido. Entonces, entre estas tenemos a las carboxipeptidasas, que son las que atacan el enlace peptídico del extremo carboxilo terminal, es decir, el último, y a las aminopeptidasas, que son las que atacan el enlace peptídico más cercano al extremo amino terminal, es decir, el primer enlace, ¿verdad? Entonces tenemos carboxipeptidasas y aminopeptidasas. Estas son más comúnmente llamadas peptidasas y no proteasas. Y las otras, el otro grupo, según el sitio de ataque, son las endopeptidasas o endoproteasas. Estas son las que más comúnmente llamamos proteasas.
Las proteasas degradan al sustrato atacando un enlace peptídico interior del polipéptido, es decir, no atacan los enlaces de los extremos, sino enlaces internos. Entre ellas tenemos tripsina, elastasa, quimotripsina y muchas otras. Las proteasas también pueden clasificarse según la especificidad en el ataque. ¿A qué nos referimos con especificidad en el ataque? Hay algunas proteasas que son específicas de sustrato, es decir, atacan solamente enlaces peptídicos en los cuales están involucrados cierto tipo de residuos de aminoácidos. Por ejemplo, atacan enlaces peptídicos que involucran a aminoácidos de carácter básico o aminoácidos de carácter ácido o neutro o grandes o pequeños. Entonces, este tipo de proteasas solamente cortarán en ciertos sitios, es decir, producen una hidrólisis parcial del polipéptido dando como resultado péptidos más cortos. Y después tenemos las peptidasas inespecíficas de sustrato, que son las que realizan una hidrólisis total, es decir, no son específicas para determinados enlaces peptídicos, pueden atacar cualquier enlace peptídico, dando como resultado aminoácidos libres. El mecanismo general de catálisis llevado a cabo por las proteasas consiste en la hidrólisis de un enlace peptídico por ataque nucleófilo al carbono carbonílico del enlace. Según la naturaleza del agente nucleófilo, se pueden reconocer dos grandes mecanismos. Si el nucleófilo atacante es el grupo R de un aminoácido, por ejemplo, serina, treonina o cisteína, el mecanismo se dará en dos etapas. Mientras que si el nucleófilo atacante es el agua, tendremos un mecanismo que se da en una sola etapa. Entonces, podemos clasificar a las proteasas según su mecanismo general en mecanismo de una etapa, cuando se activan moléculas de agua, ya sea por un ion metálico o por un grupo R de algún aminoácido del sitio catalítico, y esta molécula de agua, como agente nucleófilo, hace un ataque sobre el carbono carbonílico del enlace. Veremos un diagrama a continuación. Ejemplos de proteasas que actúan por el mecanismo de una sola etapa son las metaloproteasas y proteasas carboxílicas. El mecanismo en dos etapas se da cuando la especie nucleofílica es el grupo R de un residuo de aminoácido del sitio catalítico. Entonces, este grupo R de naturaleza nucleofílica efectúa un ataque al carbono carbonílico formando un intermediario así la enzima que posteriormente es atacado por una molécula de agua. Entonces se da en dos etapas. Ejemplos de este tipo de proteasas son las proteasas de serina o también llamadas serinproteasas, también las proteasas de tiol o de treonina. En este diagrama se puede visualizar los dos tipos de mecanismos. El mecanismo en un paso o en una etapa, en el cual decíamos que el nucleófilo es una molécula de agua, y el mecanismo en dos pasos, que tiene como nucleófilo a los grupos R de uno de estos tres aminoácidos, ya sea cisteína, serina o treonina. Veamos en primer lugar cómo se da el mecanismo en un solo paso. En este caso, decíamos que el agente nucleófilo es una molécula de agua, pero recordemos que la molécula de agua en realidad es un nucleófilo débil, por tanto debe ser activada por el centro activo de la enzima. En algunos casos, lo que activa a la molécula de agua es un catión, un ion metálico, como por ejemplo el zinc, que polariza la molécula de agua, y en otros casos es un grupo R de carácter ácido como aspartato o glutamato, capaces de sustraer un protón de la molécula de agua. Entonces, este es el ejemplo que se muestra en la figura. Un grupo R de carácter ácido como glutamato o aspartato ionizados
atraen y retiran un protón de la molécula de agua, generando un ion hidroxilo, que es un potente nucleófilo que entonces ataca al carbono carbonílico. Este ataque provoca un desplazamiento de electrones, se abre el grupo carbonilo, luego cuando el grupo carbonilo se vuelve a formar, eso lleva a la rotura del enlace peptídico, lo cual da como resultado la enzima libre y los dos productos. Como pueden ver, este mecanismo se da en un solo paso, no hay intermediarios. En cuanto al mecanismo en dos pasos, este ocurre cuando inicialmente el enlace peptídico es atacado por el grupo R de carácter nucleofílico de la cisteína, serina o treonina. Y posteriormente, en una segunda etapa, se efectúa el ataque de la molécula de agua, por eso es en dos pasos. Aquí podemos observar que el sitio catalítico de la enzima incluye a un aminoácido cuyo grupo R es de carácter nucleófilo. Puede ser el OH de la serina, de la treonina o el sulfidrilo de una cisteína. Este grupo nucleófilo efectúa un ataque sobre el carbono carbonílico. Ocurre lo mismo que ya habíamos mencionado. Las flechas nos indican el movimiento de los electrones. Luego del ataque nucleófilo se rompe el doble enlace, el par de electrones va sobre el oxígeno, se forma un intermediario tetraédrico, que es el estado de transición. Luego, cuando este par de electrones vuelve a regenerar el doble enlace, se rompe el enlace peptídico, pero, como podrán observar, queda formado un enlace covalente entre el grupo nucleofílico del sitio catalítico y el carbono carbonílico de una porción del péptido. Entonces, tenemos aquí un intermediario acil-enzima, que sería este, y ya se ha liberado uno de los productos, el producto 1. Entonces, esta fue la primera etapa. En una segunda etapa entra la molécula de agua que va a efectuar el mismo proceso que acabamos de ver, solo que en este caso es el agua la que ataca el enlace, el carbono carbonílico. Se producen las mismas etapas, solo que ahora al formarse nuevamente el grupo carbonilo, el enlace que se rompe es el enlace covalente que estaba formando el carbono carbonílico con el grupo nucleofílico de la enzima. Es decir, se rompe el intermediario acil-enzima y se libera el segundo producto. Entonces, en resumen, en el primer mecanismo es un ataque nucleofílico de una molécula de agua, activada por, ya sea por iones metálicos o por un residuo de carácter ácido del sitio catalítico. Se da en un solo paso. En el segundo ejemplo, en el segundo tipo de mecanismo, primeramente un grupo R de carácter nucleófilo efectúa el ataque al carbono carbonílico formando un intermediario acil-enzima que posteriormente en una segunda etapa es atacado por una molécula de agua generando los productos. Si bien ya hemos mencionado que las proteasas pueden clasificarse en dos grandes grupos según que el mecanismo catalítico se dé en una o dos etapas, estas a su vez pueden subclasificarse según la naturaleza del sitio catalítico. Así tenemos, por ejemplo, las carboxiproteasas asparticas, las carboxiproteasas glutámicas, las metaloproteasas. Estos tres primeros tipos de enzimas son todas proteasas cuyo mecanismo catalítico se da en una sola etapa. Es decir, en los tres casos, el nucleófilo atacante del grupo carbonilo es la molécula de agua. Posteriormente pasaremos a analizar con más detalle sus mecanismos. Después tenemos a las proteasas de tiol o cisteínproteasas, las proteasas de serina, también llamadas serinproteasas, y las proteasas de treonina. Estos tres grupos de proteasas corresponden a aquellas cuyo mecanismo se da en dos etapas, es decir, en este caso, primeramente
al principio, el ataque nucleófilo está dado por el grupo R del aminoácido del sitio catalítico y posteriormente en la segunda etapa se lleva a cabo el ataque por la molécula de agua. Y finalmente tenemos un tipo de proteasas que no corresponden a la clase 3, que es la asparagina peptidoliasa. Comencemos primeramente hablando de las llamadas proteasas ácidas o carboxílicas. Este grupo incluye a las carboxiproteasas glutámicas y también a las carboxiproteasas asparticas. Comenzaremos hablando de las proteasas asparticas. Este tipo de proteasas poseen en el sitio catalítico dos residuos de aspartato que participan en la catálisis. Uno de ellos actúa como base, por tanto podemos concluir que está desprotonado, y el otro actúa como ácido, el que está protonado. Como podrán intuir ya de esto, ¿verdad? Las proteasas carboxílicas constituyen un mecanismo, un ejemplo del mecanismo de catálisis ácido-base. Aquí podemos observar de qué manera se da el mecanismo en una proteasa aspartica. Este constituye el sustrato, que sería el péptido, cuyo enlace peptídico queremos hidrolizar o romper. Aquí podemos observar este enlace. Y en rojo se encuentran los dos grupos R presentes en el sitio catalítico y que son los que participan en la catálisis. Un residuo de aspartato desprotonado que está con carga negativa y por tanto actuará como base, y el otro que está protonado actuará como ácido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aspartato que actúa como base retira un protón de una molécula de agua, generando entonces un ion hidroxilo, que es un fuerte nucleófilo. Posteriormente entonces se produce el ataque nucleófilo del ion hidroxilo al carbono carbonilo. Se rompe entonces, se abre entonces el doble enlace del grupo carbonilo y este oxígeno captura un protón del otro residuo de aspartato. Por tanto, este aspartato ahora quedará desprotonado y fíjense cómo queda el intermedio. Queda un intermediario que tiene dos grupos hidroxilo. Uno de ellos, proviene de la molécula de agua atacante, ¿verdad? Y el otro era el oxígeno del carbonilo que capturó un protón. Entonces este es el intermediario. A continuación ocurre exactamente el proceso inverso. El aspartato que había quedado desprotonado vuelve a capturar un protón, protonándose nuevamente, se cierra entonces, se vuelve a formar el doble enlace del grupo carbonilo, solo que ahora en lugar de romperse el enlace entre el carbono y el OH, se rompe el enlace peptídico, es decir, el enlace entre el carbono y el grupo amino. Entonces esto lleva a la rotura del enlace peptídico y aquí tenemos ya los dos productos, las dos porciones del péptido cuyo enlace ha sido hidrolizado. Como ven, es un mecanismo que se da en una sola etapa. Y aquí quisiera hacer una observación. Cuando decimos que se da en una sola etapa, lo que estamos afirmando es que no se forma un intermediario estable, porque aquí vemos en realidad dos flechas, ¿verdad? Podríamos pensar que son dos etapas, pero en realidad es una sola etapa y lo que vemos como intermedio en realidad es el estado de transición. Ejemplos de proteasas asparticas son la pepsina del estómago, la quimosina, las catepsinas D y E lisosómicas, la secretasa y la renina de los mamíferos, y también las proteasas virales, como por ejemplo la proteasa del HIV, que es una muy importante, que de hecho la estudiaremos posteriormente. Un ejemplo muy representativo de las proteasas asparticas lo constituye la pepsina. Esta es una enzima que se sintetiza como un precursor inactivo, que es el pepsinógeno monomérico de 373 residuos y un peso de 42 kilodaltons, que es secretado por
las células principales del estómago. Se activa en medio ácido. Recuerden que los fluidos estomacales tienen un pH muy bajo debido al ácido clorhídrico que es secretado por las células parietales. Entonces, el medio ácido provoca la hidrólisis del pepsinógeno removiendo un fragmento de 44 residuos, con lo cual este queda activado en forma de pepsina. Es autocatalítica, es decir, la propia pepsina puede activar a más pepsinógeno y tiene un pH óptimo de acción cercano a 2. De hecho, es una enzima muy especial. Es la única enzima que tiene estas características, ¿verdad? Que tiene una acción óptima a un pH tan bajo. La pepsina es una endopeptidasa, es decir, hidroliza enlaces peptídicos internos, que tiene una especificidad para romper enlaces peptídicos en el lado C de residuos hidrofóbicos, con preferencia de fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿A qué nos referimos con esto de el lado C de residuos hidrofóbicos? El enlace peptídico siempre tiene un lado C, o sea, el enlace peptídico está uniendo un grupo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del residuo del lado C, nos estamos refiriendo al aminoácido portador del grupo carboxilo, formador de ese enlace peptídico. Entonces, si en el lado C del enlace peptídico hay una fenilalanina, una tirosina o un triptófano, es ahí donde va a actuar la pepsina, es decir, esa es su especificidad. Otro ejemplo muy representativo de proteasas asparticas son las proteasas del VIH. Esta es una enzima dimérica necesaria para ensamblar la partícula infectante del virus. En esta figura se puede observar la estructura de la proteasa del VIH, que comprende dos subunidades idénticas, cada una de las cuales es portadora de un residuo de aspartato. Recuerden que este mecanismo requiere dos residuos de aspartato en el sitio catalítico, uno protonado y otro desprotonado. Entonces, el sitio activo, el sitio catalítico de la enzima se encuentra en el punto de contacto entre las dos subunidades. En la figura de abajo se puede observar el mecanismo, que en realidad es el mismo que ya habíamos mostrado para las proteasas asparticas en general. Aquí podemos observar el enlace peptídico que va a romperse, la molécula de agua atacante y los dos residuos de aspartato, el aspartato desprotonado que actuará como base y el aspartato protonado que actuará como ácido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aspartato cargado negativamente sustrae un protón del agua, generando un grupo hidroxilo de carga negativa, que es un potente nucleófilo, y efectúa un ataque al carbono del carbonilo. Entonces, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, y este oxígeno captura un protón del otro residuo de aspartato, que es el que actúa como ácido, generándose este estado intermedio de transición en el cual el carbono carbonílico se encuentra unido a dos átomos de oxígeno. A continuación, rápidamente, este aspartato retira el protón que estaba unido al oxígeno, con lo cual se restituye el grupo carbonilo y en lugar de romperse el enlace carbono-oxígeno, se rompe el enlace carbono-nitrógeno, que es el enlace peptídico, liberándose los dos productos. Y como podemos ver, los dos residuos de aspartato quedan ahora, el que estaba desprotonado ha quedado protonado y el que estaba protonado queda ahora desprotonado. Esta proteasa del HIV resulta de gran interés, puesto que el conocimiento de su estructura ha permitido sintetizar inhibidores de la misma que resultan muy útiles como antivirales. Son llamados en conjunto inhibidores peptidomiméticos y probablemente los nombres les resulten familiares. Tenemos, por ejemplo, al lopinavir, al ritonavir, al tripranavir.
Son todos antirretrovirales utilizados comúnmente para tratar infecciones virales. La estructura peptídica que tienen estas drogas, si se fijan, tienen estructura peptídica, pero con grupos funcionales adicionales, lo cual les permite unirse al sitio catalítico de estas proteasas bloqueándolo. En eso se basa su acción terapéutica. Otro grupo de proteasas ácidas descubiertas recientemente es el de las proteasas glutámicas. Estas están presentes en un reducido grupo de organismos como hongos y algunas bacterias. Presentan un mecanismo muy similar al de las proteasas asparticas, con la única diferencia que en lugar de tener dos residuos de aspartato, uno protonado y uno desprotonado, en este caso la catálisis es llevada a cabo por un residuo de glutamato desprotonado que actuará como base y uno de glutamina. Es decir, es un ejemplo típico del mecanismo de catálisis ácido-base. En esta figura se puede observar un modelo del centro activo de una proteasa glutámica con el glutamato 136 y la glutamina 53 que constituyen el sitio catalítico de la enzima. En esta figura se observa el mecanismo. Como verán, como ya les comenté, es muy similar al de las proteasas asparticas. En este caso, un residuo de glutamato, el glutamato 136, que está desprotonado, actúa como base, sustrayendo un protón de la molécula de agua, generando entonces la especie nucleofílica más activa, que es el ion hidroxilo, el cual con su carga negativa provoca el ataque nucleófilo al carbono carbonilo. Habíamos visto que este ataque hace que se rompa el doble enlace carbono-oxígeno, entonces el oxígeno del carbonilo sustrae ahora un protón de la glutamina, que en este caso estaría actuando como ácido. Posteriormente se vuelve a formar el enlace del doble enlace del carbonilo y termina rompiéndose el enlace peptídico y liberándose los productos. Otro grupo de proteasas que actúan mediante mecanismos de una sola etapa son las metaloproteasas. En la clase anterior ya habíamos hablado de este grupo de enzimas como un ejemplo de la catálisis mediada por iones metálicos. De cualquier manera, como es uno de los tipos muy importantes de proteasas, volveremos a mencionarlas. Estas son proteasas que pueden ser de tipo endopeptidasa o exopeptidasa, es decir, pueden romper enlaces internos o enlaces peptídicos de los extremos y contienen en su sitio catalítico un ion metálico, como por ejemplo zinc, cobalto, puede ser también cobre u otros, ligados a residuos como histidina y glutamato a la estructura proteica. Es decir, estos iones metálicos son mantenidos en el sitio catalítico por enlaces de coordinación con grupos R de carácter nucleófilo, como por ejemplo los nitrógenos pirrólicos de la histidina o glutamatos cargados negativamente. Las metalosproteasas incluyen a las carboxipeptidasas, las aminopeptidasas citosólicas, las metaloproteasas de matriz extracelular y también a las insulinasas. Fíjense que cuando hablamos de carboxipeptidasa, en este caso nos estamos refiriendo a las exopeptidasas que hidrolizan enlace peptídico hacia el extremo carboxilo terminal. Y las aminopeptidasas lo contrario, ¿verdad? Son exopeptidasas que hidrolizan el enlace peptídico del extremo amino terminal. Bien, entonces todas estas son ejemplos de metaloproteasas. Participan en diversos fenómenos, diversos procesos biológicos de gran importancia, como por ejemplo procesos digestivos, intra y extracelulares. Muchas de ellas participan en la modificación posttraduccional de proteínas, remodelado tisular, invasión metastásica y otros.
Como ejemplo de metaloproteasa veremos nuevamente el mecanismo de la carboxipeptidasa A, que es una enzima digestiva presente en el jugo pancreático. Esta es una metaloproteasa que contiene un ion de zinc más 2 en el sitio catalítico, el cual se mantiene unido en su sitio mediante enlaces de coordinación con los nitrógenos pirrólicos de dos residuos de histidina y también un residuo de glutamato 72. Bueno, recordemos que es una proteasa, por tanto, la misión es hidrolizar un enlace peptídico, que es este que vemos aquí. Entonces, fíjense que este ion de zinc con su carga positiva atrae al oxígeno del grupo carbonilo, lo cual por un lado contribuye a fijar y a orientar el sustrato en el sitio catalítico y por otra parte produce la polarización del grupo carbonilo, lo cual acentúa el carácter electrofílico del carbono del carbonilo que vemos aquí. Esto hace a este carbono más susceptible al ataque por parte de una molécula de agua que forma el oxígeno, forma un enlace covalente con el carbono carbonílico, lo cual lleva a la rotura del doble enlace carbono-oxígeno, quedando una carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Este constituye el estado de transición y es estabilizado por la carga positiva del ion zinc. Ahí podemos verificar también ese mecanismo de estabilización preferente del estado de transición. Bueno, posteriormente este par de electrones vuelve a formar el doble enlace carbono-oxígeno, lo cual provocaría la rotura de uno de dos enlaces. El nuevo enlace covalente que se rompió, que se formó con el oxígeno, o el del enlace peptídico. Ahora, fíjense que existe una atracción entre el nitrógeno que forma el enlace peptídico con el protón de un residuo de tirosina, del OH de una tirosina, lo cual debilita aún más el enlace peptídico, es decir, este enlace carbono-nitrógeno, y hace entonces que este se rompa, lo cual provoca el efecto final deseado, que es la rotura del enlace peptídico y separación del extremo carboxilo terminal de este polipéptido. Recordemos que estamos hablando de una carboxipeptidasa, es decir, corta el enlace peptídico en el extremo C terminal. Ahora, es muy importante recordar que este es un ejemplo de metaloproteasa. No todas las metaloproteasas son carboxipeptidasas y por otra parte, no todas las carboxipeptidasas son metaloproteasas. Existen carboxipeptidasas con otros mecanismos catalíticos. Todas las proteasas de las cuales hemos hablado hasta ahora son del tipo que emplean un mecanismo en una sola etapa, en el cual el nucleófilo es una molécula de agua. Hablaremos ahora de las proteasas que actúan mediante mecanismos que se dan en dos etapas. En este caso, en una primera etapa, el ataque nucleófilo proviene del grupo R de algún aminoácido del sitio catalítico y posteriormente en la segunda etapa se da el ataque por la molécula de agua. Entre este tipo de proteasas tenemos las proteasas de tiol o cisteín proteasas, las serin proteasas y las proteasas de treonina. Comencemos entonces hablando de un grupo muy importante que son las proteasas de tiol o cisteín proteasas. Estas son enzimas que contienen en su sitio catalítico un residuo de cisteína crítico para la catálisis. Este tipo de proteasas tienen como mecanismo principal la catálisis covalente, es decir, se basan en un ataque nucleófilo del grupo R de un aminoácido, en este caso sería la cisteína, al carbono carbonílico del enlace peptídico que va a romperse. Entonces, en general estamos hablando siempre de mecanismo covalente en el cual se formará un intermediario hacia la enzima. Veamos las particularidades en este caso de las cisteín proteasas. Estas son muy abundantes, están presentes en plantas, por ejemplo la papaína
De hecho, el ejemplo de la papaína es el que vamos a usar para ilustrar el mecanismo de la cisteína proteasa. La papaína es una proteasa que se encuentra en las hojas y el tallo del mamón. También en los mamíferos son muy importantes las caspasas y la calpaína. Las caspasas son cisteína proteasas que participan en reacciones de la apoptosis, que es muerte celular programada, y también en la morfogénesis embrionaria. En el caso de las calpaínas, el nombre calpaína viene de una combinación de calcio y papaína. Cuando se descubrió esta proteína se vio que presentaba un mecanismo catalítico muy similar al de la papaína y posee unos dominios de unión al calcio, es decir, requieren calcio para su acción. Entonces viene de eso, ¿verdad? De la combinación de calcio y papaína. Bien, las calpaínas están implicadas en varios procesos, como por ejemplo el anclaje de proteínas de membrana, remodelado del citoesqueleto y también cascadas de señalización. Aparte de estar presente en plasma, en plantas y mamíferos, las cisteína proteasas también se encuentran en algunos genomas, o sea, están codificadas por algunos genomas virales. El ejemplo más característico es una proteasa del virus de hepatitis C. En esta figura podemos observar una curva que representa la velocidad, cómo varía la velocidad de la reacción catalizada por la papaína en función a los cambios de pH. Podemos ver también que la máxima velocidad de catálisis se da a un pH alrededor de 6,5. Se sabe que en la papaína hay dos residuos que son fundamentales para la catálisis. Un residuo de cisteína, la cisteína 25, de hecho por eso se llama cisteína proteasa. Pero además hay otro residuo que también es importante, que es la histidina 159. El pKa de la cisteína, del grupo sulfidrilo de la cisteína, es alrededor de 4,2, lo cual es bastante llamativo considerando que si miramos en las tablas de valores de pKa, el valor que corresponde al grupo sulfidrilo de la cisteína es alrededor de 8. Es decir, en el entorno del sitio catalítico de la enzima, esta cisteína se estaría comportando eh, como si fuese 10.000 veces más ácida que lo normal. Pues tiene un pKa aproximadamente 4 unidades inferior. ¿Esto qué significa? Que a cualquier pH por encima de 4,2 predominará la cisteína en forma desprotonada, es decir, en forma de tiolato, de ion tiolato, con carga negativa. Por otra parte, en el caso de la histidina 159, su pKa es de 8,2, siendo que el valor normal de pKa para el imidazol de la histidina es alrededor de 6. Por tanto, este residuo de histidina se estaría comportando como 100 veces más básico que una histidina normal, ¿verdad? Esto también demuestra de qué manera el entorno del sitio catalítico puede modificar el grado de acidez o basicidad para diferentes grupos R de aminoácidos. Bien, entonces, si nos fijamos, el pH óptimo de esta enzima, que es alrededor de 6,5, tiene un valor intermedio entre el pKa de la cisteína 25 y el de la histidina 159. Entonces, como el valor de pH óptimo está por encima del pKa de la cisteína, la forma predominante de ese pH será el ion tiolato, es decir, el grupo sulfidrilo desprotonado, mientras que predominará la forma protonada de la histidina 159, es decir, esta estará en forma de ion imidazolio, lo cual nos lleva a concluir de que este estado de protonación, es decir, la cisteína en forma de tiolato y la histidina en forma de ion imidazolio, son las formas iónicas que contribuyen a la catálisis. Entonces, la máxima velocidad de la catálisis se observa cuando cisteína 25 se encuentra en forma de tiolato y la histidina 159 en forma de ion imidazolio.
En esta figura podemos observar, en base al modelo de bolas y varillas, cómo sería la conformación del sitio catalítico de la papaína. Podemos observar aquí a la cisteína 25, que se encuentra predominantemente desprotonada al pH en el cual actúa la enzima, es decir, entonces está en forma de ion tiolato. Tenemos aquí a la histidina 159, protonada, se encuentra en forma de ion imidazolio. Aquí tenemos otros residuos que conforman el entorno de del sitio catalítico, ¿verdad? El triptófano 177, un residuo de asparragina y glutamina. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? El residuo clave para la catálisis en la papaína es la cisteína 25, que actuará como nucleófilo, que está en forma de ion tiolato. Ahora, esta carga negativa del ion tiolato está estabilizada por la carga positiva de la histidina. De hecho, esto es lo que contribuye a que el residuo de cisteína sea mucho más ácido, ¿verdad? Ya que el protón de la cisteína es fuertemente atraído por la histidina, que se encuentra muy próxima. A su vez, esta carga positiva de la histidina es estabilizada por los electrones pi del anillo de indol del triptófano 177. A continuación pasaremos a ver cómo transcurre el mecanismo catalítico de una cisteína proteasa como la papaína. Bien, en esta figura se muestra entonces en la parte de arriba, en primer lugar, la enzima libre, la enzima en su forma activa, pero antes de su unión al sustrato. Tenemos entonces a la cisteína 25, aquí vemos aún a la cisteína protonada, y la histidina 159 no protonada. Entonces lo que justamente se observa aquí es que esta histidina 159 tiende a sustraer el protón a la cisteína, es decir, la histidina estaría actuando como base y la cisteína como ácido, dando entonces la forma activa, que es la cisteína desprotonada en forma de ion tiolato, estabilizada a su vez por el ion imidazolio de la histidina. Es en esta situación entonces que se va a unir el sustrato, que es un polipéptido. Recuerden, no pierdan de vista por favor que estamos hablando de proteasas, es decir, todas las enzimas de las cuales estamos hablando rompen enlaces peptídicos por diferentes mecanismos. Unas rompen los extremos, otras enlaces intermedios, pero todas son proteasas, es decir, todas rompen enlaces peptídicos. Entonces, aquí podemos observar el enlace peptídico que se va a romper y se puede observar el ataque nucleófilo. Recuerden que las flechas indican movimiento de pares de electrones, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo una flecha así, esto significa un ataque nucleófilo del grupo del tiolato, o sea, del azufre, de la cisteína, al carbono carbonílico. Este carbono tiene carácter electrófilo. Entonces, esto llevará a que se forme un enlace covalente entre el azufre y el carbono, que vamos a ver en la figura de más abajo. A su vez, al formarse este enlace, se rompe el enlace covalente del carbonilo. Una carga negativa se ubicará entonces sobre el átomo de oxígeno, quedando formada la estructura que vemos aquí abajo, que dice intermediario tetraédrico. Este es el estado de transición del complejo enzima-sustrato. Fíjense entonces qué es lo que tenemos. El azufre del tiolato quedó unido por enlace covalente al carbono carbonílico, se rompió el doble enlace y el oxígeno quedó con carga negativa. Este entonces es el estado de transición del complejo enzima-sustrato. Ahora las flechas nos muestran lo que ocurrirá a continuación. El par de electrones alojados sobre el átomo de oxígeno en forma de carga negativa volverá a formar o a regenerar el doble enlace del carbonilo, lo cual llevaría a la rotura de uno de dos enlaces, o el enlace carbono-azufre, o el enlace peptídico, carbono-nitrógeno. ¿Qué es lo que hace que se prefiera la rotura del enlace peptídico? Es que este nitrógeno
el nitrógeno del enlace peptídico atrae al protón de la histidina 159, que se estaría comportando ahora como ácido, ¿verdad? Entonces este nitrógeno atrae a este protón, es decir, se protona el nitrógeno, lo cual debilita mucho el enlace peptídico y provoca su rotura. Entonces, la rotura del enlace peptídico lleva a formar el complejo enzima producto. Aquí culmina la primera etapa. Recuerden que estamos hablando de proteasas que catalizan reacciones en dos etapas. Entonces, termina la primera etapa, se forma el complejo enzima producto. Fíjense que los dos productos, que son las dos mitades del péptido, o sea, los dos fragmentos del péptido que se acaba de cortar, quedaron unidas a la enzima. Este es un intermediario acil-enzima, está formado por un enlace tioéster en realidad, ¿verdad? Y en la otra porción del péptido, en realidad, queda unido muy débilmente a través de un puente de hidrógeno a la histidina 159. Por tanto, esta parte del producto ya se libera rápidamente. Fíjense, aquí tenemos ya una parte del péptido con su extremo amino terminal. Y la otra porción quedó aún unida a la cisteína, ¿sí? Este es el intermediario covalente, acil-enzima. Entonces, aquí comenzará la segunda etapa. La segunda etapa consiste en un ataque nucleofílico por parte de la molécula de agua al carbono carbonílico, que hasta el momento está unido a la enzima. Ahora, como sabemos, el agua es un nucleófilo débil, entonces la histidina 159 actúa como base, sustrayendo un protón del agua, dejando entonces el grupo hidroxilo con carga negativa, que sí es un potente nucleófilo, y este efectúa ahora el ataque nucleófilo al carbono carbonílico, repitiendo los mismos pasos que habíamos mostrado previamente, ¿verdad? El OH se va a unir covalentemente hasta el carbono, carbonilo, se rompe el doble enlace del grupo carbonilo formándose un nuevo intermediario tetraédrico, que es ahora el estado de transición del complejo enzima producto. Fíjense que es un intermediario tetraédrico, bueno, que tiene una duración muy efímera porque las flechas nos muestran que a continuación el par de electrones alojados sobre el átomo de oxígeno rápidamente va a regenerar el doble enlace del carbonilo, lo cual llevaría ahora a la rotura ya sea del enlace carbono-azufre, que es el que le une al producto a la enzima, o el enlace carbono-oxígeno, que es el que se acaba de formar con la molécula de agua. ¿Qué es lo que define cuál enlace se va a romper? Que esta cisteína, este azufre de la cisteína, captura nuevamente a su protón, que estaba unido a la histidina 159. Es decir, este azufre al protonarse debilita mucho el enlace carbono-azufre y hace que éste se rompa. Entonces se restituye el grupo carbonilo y queda el OH que vino de la molécula de agua. Se libera entonces el segundo producto y la enzima queda igual que al inicio. Fíjense que la cisteína recuperó su protón y la histidina quedó desprotonada tal como se encontraba inicialmente, para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, resumiendo, la acción catalítica de la cisteína se da por un mecanismo en dos etapas. En la primera etapa, el azufre del tiolato de la cisteína 25 hace un ataque nucleófilo al carbono carbonilo, lo cual lleva a la formación de un intermediario tetraédrico, que es el estado de transición del complejo enzima producto. Posteriormente se rompe el enlace peptídico y se forma un intermediario acil-enzima, un intermediario covalente, con lo cual culmina la primera etapa. En la segunda etapa se lleva a cabo el ataque nucleófilo de una molécula de agua, mejor dicho, el ion hidroxilo generado por ionización de una molécula de agua, formándose un nuevo intermediario tetraédrico, que es el estado de transición del complejo enzima producto. Finalmente,
este enlace se rompe, liberando el producto y dejando la enzima igual que al inicio. Es importante tener en cuenta de que si bien el mecanismo predominante en este caso es la catálisis covalente, se dan también otros efectos, como por ejemplo la catálisis ácido-base. Fíjense que cuando por ejemplo aquí el grupo amino, cuando se va a romper el enlace peptídico, este nitrógeno se protona, entonces la histidina 159 estaría actuando en este caso como ácido, ¿verdad? Luego, la histidina 159 al quedar desprotonada estaría actuando como base, retirando un protón de la molécula de agua. Entonces, se da el mecanismo de catálisis covalente, pero también se da el mecanismo de catálisis ácido-base. Por otra parte, también podemos hablar de el efecto por interacciones electrostáticas. Aquí vemos, por ejemplo, que la carga positiva del ion imidazolio de la histidina estabiliza la carga negativa del ion tiolato, lo cual facilita el desarrollo del proceso. Entonces es muy importante tener en cuenta de que en la mayoría de los mecanismos, de la mayoría de las enzimas que conocemos y las que conocemos también, se dan de manera simultánea varios de los mecanismos catalíticos y efectos que hemos estudiado en la clase anterior. Otro grupo de proteasas muy importantes, cuyo mecanismo catalítico se da en dos etapas, similar al de las proteasas de cisteína, son las proteasas de serina, también llamadas serinproteasas. Estas son proteasas que contienen en su sitio catalítico un residuo de serina particularmente reactivo, conformando una triada catalítica con otros dos residuos que son histidina y aspartato. Entonces, en este caso, así como en las tiol proteasas o proteasas de cisteína, el residuo clave en la catálisis era una cisteína, en este caso el residuo clave es una serina, lo cual no significa que estas proteasas, que estas proteínas tengan solamente un residuo de serina, no, pueden tener otros, pero solo uno de ellos es el que desempeña un papel clave en la catálisis. En este caso, si ustedes se fijan en la figura, se muestran los tres residuos que participan en la catálisis. El residuo de serina 195, que se encuentra próximo a un residuo de histidina, la histidina 57, y este a su vez contiguo a uno de aspartato, aspartato 102. Fíjense que esto indican las posiciones dentro de la cadena, es decir, en la cadena polipeptídica totalmente extendida, estos residuos estarían en realidad muy alejados unos de otros, pero como resultado del plegamiento quedan próximos formando lo que se conoce como triada catalítica. Entonces, esta triada de serina, histidina y aspartato en realidad constituye el sitio catalítico de todas las serinproteasas. Es decir, todas las serinproteasas presentan una alta homología en cuanto a su sitio catalítico. Aquí se puede observar en esta figura, por una parte, el esquema, o sea, la representación esquemática de una serinproteasa como la quimiotripsina con sus tres residuos que forman la triada catalítica, la serina, la histidina y el aspartato. Aquí se ve en otro modelo también la misma cosa, ¿verdad? El sustrato, que es lo que es la cadena polipeptídica, que está en verde, la serina 195, la histidina 57. Aquí se puede observar también el sitio de unión que reconoce específicamente a un sustrato. Es importante recordar que estas numeraciones de la serina 195, histidina 57, etcétera, corresponden a una serinproteasa en particular, que es la quimiotripsina, que es una enzima digestiva, quimiotripsina del páncreas, ¿verdad? En otras serinproteasas estos residuos tendrán
tal vez una numeración diferente, pero siempre el sitio catalítico está conformado por esos tres residuos. Eso es lo que caracteriza a las serin proteasas. Dado que el sitio catalítico es el mismo en todas las serin proteasas, evidentemente no es esto lo que determina la especificidad de estas enzimas. La especificidad está dada por el sitio de unión al sustrato. Es decir, si nosotros comparamos varias serin proteasas, como por ejemplo las enzimas digestivas, tripsina, quimiotripsina y elastasa, que tenemos aquí abajo, todas tienen un sitio catalítico idéntico conformado por serina, histidina y aspartato, pero difieren en sus sitios de unión, al sustrato. Por tanto, eso es lo que le da la especificidad a estas enzimas. En el caso de la tripsina, esto ya habíamos visto antes, tiene un sitio de unión específico para alojar, o sea, para romper enlaces peptídicos que tienen del lado C un residuo básico como lisina o arginina, debido a las características del hueco que conforma el sitio de unión. En el caso de la quimiotripsina, tiene un hueco que reconoce o permite alojar aminoácidos de tamaño voluminoso, como por ejemplo fenilalanina. Por tanto, la quimiotripsina presenta una especificidad para hidrolizar enlaces peptídicos con grupos R voluminosos e hidrófobos del lado C del enlace. Y por último, en el caso de la elastasa, que tiene un hueco muy pequeño para la unión del sustrato, por tanto solamente permite romper enlaces peptídicos cuyo lado C implique un aminoácido pequeño, como por ejemplo la alanina. Las serin proteasas están ampliamente distribuidas en los organismos eucariotes, también en los procariotes, e inclusive están las proteasas de serina están codificadas por algunos genomas virales. Son sintetizadas en forma inactiva. Las formas inactivas de serin proteasa se conocen como zimógenos, que se activan por otras enzimas o por autólisis. Es decir, las serin proteasas tienen la característica de que son sintetizadas y vertidas a la circulación en forma inactiva, en forma de zimógenos que posteriormente son activados. Para estas enzimas, el mecanismo catalítico se da en dos etapas con un intermediario acilenzima. De hecho, el mecanismo de las serin proteasas es muy similar a las de las tiol proteasas. Entonces, a continuación veremos una imagen donde se muestra el mecanismo y hablaremos un poquito más de este con todos sus detalles. Aquí podemos visualizar todas las etapas del mecanismo catalítico de una serin proteasa. Particularmente el ejemplo que se muestra corresponde a la quimiotripsina. Entonces podemos observar el sitio catalítico constituido por la serina 195 con su grupo OH, que es el que actuará como nucleófilo. Este se encuentra próximo a la histidina 57, próxima a su vez al residuo de aspartato 102. ¿En qué consiste la reacción? La enzima romperá el enlace peptídico de un péptido o una cadena polipeptídica. Fíjense, el enlace peptídico, acá vemos el lado carbonilo, el lado C, y el lado N del mismo enlace, ¿verdad? Entonces, al igual que veíamos en el caso de las tiol proteasas, el OH de la cisteína hará un ataque nucleófilo al carbono del grupo carbonilo. Ahora, recordarán ustedes que el OH en sí, el OH de los alcoholes, es un nucleófilo muy débil. Entonces, lo que hace particularmente reactivo y fuertemente nucleófilo a este residuo de serina es que la histidina 57, que se encuentra próxima, retira o sustrae el protón del OH de la serina, dejándolo
con carga negativa, como ion alcoxi. Entonces, la histidina retira un protón de la serina, dejándola en forma de oxígeno con carga negativa. A su vez, la histidina queda entonces protonada, y esta carga positiva de la histidina, que puede estar deslocalizada en el anillo aromático, en el anillo imidazol, esta carga positiva a su vez es estabilizada por la proximidad con el residuo de aspartato que está cargado negativamente, ¿verdad? Entonces, es como que hay como una transferencia de carga, ¿verdad? Entre el aspartato cargado negativamente, que tiende a atraer el protón de la histidina, lo cual a su vez hace que la histidina tenga mayor carácter básico y sustraiga el protón de la serina, y ésta quede desprotonada y con un fuerte carácter nucleófilo. Es decir, este sistema se conoce como sistema de relevo de carga o relé de carga, se le decía antes. Permite potenciar el carácter nucleófilo de la serina 195. Ahora la serina hace un ataque nucleófilo, como se muestra en la flecha, al carbono del carbonilo, lo cual lleva a la rotura del enlace carbonilo y conduce a la formación de un intermediario tetraédrico. Este es el estado de transición del complejo enzima-sustrato. Podemos ver aquí el intermediario tetraédrico, mediante el cual el OH de la serina quedó unido al carbono carbonilo, se rompió el doble enlace del carbonilo, quedando el oxígeno cargado negativamente, y este intermediario tetraédrico es muy inestable, y rápidamente este par de electrones, esta carga negativa del oxígeno, volverá a restituir el doble enlace del grupo carbonilo, y cuando esto suceda se tiene que romper un enlace, ¿verdad? Porque el carbono no puede estar con 5 enlaces. Entonces, podría romperse el enlace carbono-oxígeno que se acaba de formar con la serina, o bien el enlace carbono-nitrógeno. Lo que define cuál de los dos enlaces se va a romper es que este grupo amino del enlace peptídico atrae al protón de la histidina 57, que estaría en este caso actuando como ácido, ¿verdad? Como dador de protones. Entonces, este grupo amino tiende a protonarse, lo cual debilita en gran medida el enlace carbono-nitrógeno, es decir, el enlace peptídico, y hace que cuando se forme nuevamente el doble enlace del grupo carbonilo, automáticamente esto lleve a la rotura del enlace peptídico, quedando entonces una porción del producto formando un intermediario covalente acil-enzima, es decir, el grupo acil unido al oxígeno de la serina, y la otra porción, que sería ya la otra porción del producto o el otro producto, queda unido débilmente a la histidina y posteriormente se libera. Aquí ya se libera entonces el primer producto, el lado N terminal del péptido. Con esto se completa la primera etapa del mecanismo. A continuación, ingresa una molécula de agua, con lo cual se da inicio a la segunda etapa. Esta molécula de agua hará ahora un ataque nucleófilo al intermediario acil-enzima que se había formado. A su vez, el carácter nucleófilo de la molécula de agua está potenciado por la sustracción de un protón del agua por parte de la histidina 57, que ahora estaría actuando como una base. Entonces, esto potencia el carácter nucleófilo del agua y permite que ésta haga un ataque al carbonilo del intermediario acil-enzima, formando un nuevo intermediario tetraédrico, como podemos ver aquí. Este intermediario tetraédrico sería el estado de transición del complejo enzima-producto. Finalmente, se repiten los pasos que habíamos mencionado antes, se vuelve a formar el doble enlace carbono-oxígeno del carbonilo, el oxígeno de la serina retira nuevamente el protón de la histidina, con lo cual se debilita mucho este enlace, el enlace covalente entre el sustrato y la enzima, entre el producto y la enzima, y termina
liberándose el producto. Se regenera el grupo carboxilo y se libera la otra porción del péptido, dejando al sitio catalítico de la enzima intacto, de la misma manera que se encontraba al inicio. La serina unida, o sea, próxima a la histidina, que estira a su protón, y a su vez la histidina en proximidad del aspartato 102. Entonces, el sitio catalítico de la enzima está listo para iniciar un nuevo ciclo de reacción. Entonces, resumiendo, el mecanismo catalítico de la serinproteasa se da en dos etapas. En una primera etapa se produce el ataque nucleofílico del OH de la serina, en realidad el oxígeno cargado negativamente de la serina, al carbono carbonílico, lo cual lleva a la formación de un intermediario tetraédrico que termina con la rotura del enlace peptídico y la formación de un intermediario acil enzima. Aquí se culmina la primera etapa del mecanismo. Luego se libera el producto, se libera uno de los productos y el otro queda formando el intermediario acil enzima, que es atacado en una segunda etapa por el agua. Aquí viene entonces el ataque nucleofílico del agua, potenciado por la sustracción de un protón por parte de la histidina. Se forma entonces un nuevo intermediario tetraédrico con la molécula de agua que termina con la rotura del enlace covalente acil-enzima, liberando el producto y reconstituyendo de manera intacta el sitio catalítico de la enzima. Es importante mencionar que si bien el mecanismo que prevalece en la catálisis dada por las serinproteasas es el de la catálisis covalente, también podemos observar otros efectos, como por ejemplo la estabilización del estado de transición por parte de, aquí por ejemplo podemos ver, este es el estado de transición, que es el estado intermediario tetraédrico. Por ejemplo, este estado se encuentra estabilizado por la histidina 57, por dar un ejemplo, ¿verdad? Además, podemos observar también la catálisis por mecanismo ácido-base, dada en este caso por la histidina, que actúa como base retirando un protón de la serina para potenciar su carácter nucleófilo. En este caso estaría actuando como ácido, donando un protón al grupo amino, facilitando la rotura del enlace peptídico. Entonces, tenemos aquí el polipéptido sustrato y el sitio catalítico de la enzima. Aquí vemos que se liberó la primera porción del polipéptido, luego de la rotura del enlace peptídico se liberó el producto 1 y al final de la segunda etapa se libera el producto 2, regenerando nuevamente el sitio catalítico de la enzima. Habíamos mencionado previamente que las proteasas de serina son sintetizadas en formas inactivas llamadas zimógenos. ¿Por qué esto es importante? Resulta que las proteasas de serina son enzimas muy potentes que tienen una gran capacidad proteolítica y podrían ser una amenaza, ¿verdad?, para las proteínas de las células, de los tejidos. Entonces es muy importante que su actividad esté estrechamente regulada y controlada. Una manera de controlar la actividad de las proteasas de serina es sintetizarlas de manera inactiva y que solamente entren en actividad cuando se las necesita. Entonces, ¿qué son los zimógenos? Son formas inactivas de enzima que se activan por proteólisis parcial. Es decir, el zimógeno es una cadena polipeptídica que aún no tiene el plegamiento que da lugar a la enzima activa. Debe sufrir la acción proteolítica de otra enzima para convertirse en la enzima activa. Esto constituye una estrategia de protección del organismo contra la acción proteolítica de las serinproteasas, como veremos a continuación con algunos ejemplos. Estos zimógenos de serinproteasas se sintetizan en órganos diferentes de los sitios de actuación. Esto es muy interesante
podemos ejemplificar este hecho en el caso, por ejemplo, de las proteasas de la coagulación. Muchos de los factores de coagulación, de hecho la mayoría, se sintetizan en el hígado en forma de zimógenos de serin-proteasa. Son vertidos a la circulación sanguínea y se activan ya en la circulación, o sea, en un sitio diferente del que fueron sintetizados, ¿verdad? Cuando se las necesita. Otro ejemplo de ello es el caso de las enzimas digestivas, por ejemplo. Tripsina, quimiotripsina, lactasa. Son de origen pancreático, o sea, son secretadas a partir del páncreas que vierte estas proteínas a la circulación en forma de zimógenos inactivos y se activan recién en el intestino delgado previo al momento de la digestión. La activación de los zimógenos se da por mecanismo de proteólisis en cascadas autocatalíticas que producen una gran amplificación. Cascadas autocatalíticas se refiere a que la activación de una serin-proteasa permite convertir al zimógeno de otra serin-proteasa en su enzima activa. A su vez, esta le activa otra y así sucesivamente. En la próxima presentación veremos dos ejemplos de estas cascadas autocatalíticas de serin-proteasas, que son la cascada de coagulación y la cascada de activación de las enzimas digestivas. Producen una respuesta rápida y amplificada a las necesidades. Justamente gracias a ese fenómeno de activación en cascada, esto permite que respondan rápidamente ante un caso de necesidad y además permite una gran amplificación de la actividad enzimática. Las proteasas de serina presentan también inhibidores naturales. Los inhibidores naturales son llamados serpinas. Este término serpina viene de las siglas inhibidores de serin-proteasas. ¿Qué son las serpinas? Son proteínas relativamente pequeñas capaces de unirse covalentemente al sitio activo de las serin-proteasas con una estequiometría 1 a 1 e inhibirlas irreversiblemente. ¿Qué significa esto de estequiometría 1 a 1? Significa que cada serpina, cada molécula de serpina se va a unir en forma covalente al sitio activo de la serin-proteasa y se va a quedar ahí. Es una unión irreversible. Y decimos que es una unión 1 a 1 es porque es una serin-proteasa con una molécula de serpina. Entonces, cada serpina puede inhibir a una sola serin-proteasa. A eso se refiere una unión estequiométrica, ¿verdad? ¿Y esto qué interés tiene? Esto realmente es de gran relevancia biológica porque, como dijimos previamente, las serin-proteasas son enzimas muy poderosas. La acción catalítica es muy potente, ¿verdad? Entonces, por un lado, dijimos que se sintetizan en forma inactiva, en forma de zimógenos, y se activan solamente cuando son necesarias. Pero también es importante regular la duración de su acción. Entonces, y además hay casos en que por alguna razón se inactivan precozmente o inapropiadamente, por lo cual es muy importante contar con inhibidores contra estas serin-proteasas. Así es que tenemos, por ejemplo, a la antitrombina 3, que es el inhibidor fisiológico de la trombina. La trombina es una potente serin-proteasa que participa en la coagulación sanguínea. Y su inhibidor, la antitrombina 3, es una serpina. La tripsina es una potente serin-proteasa que participa en el proceso de la digestión en el intestino. Su inhibidor es la alfa-1 antitripsina. La plasmina es una serin-proteasa que participa en la fibrinólisis, es decir, la disolución de coágulos sanguíneos, y también tiene su inhibidor que es la alfa-2 antiplasmina. Entonces, las serpinas son inhibidores de serin-proteasas. Tienen también carácter proteico e inhiben irreversiblemente la acción de las serin-proteasas. Fisiológicamente se sabe, por ejemplo, que cuando hay deficiencias congénitas de determinada serpina, esto puede traer consecuencias muy graves. Por ejemplo, en el caso de la trombina, que es un factor de coagulación.
Se sabe, por ejemplo, que en algunos casos de personas que tienen una deficiencia genética de antitrombina 3, estas personas son más propensas a presentar eventos trombóticos por un estado de hipercoagulabilidad. Se conoce una enfermedad pulmonar grave por deficiencia de alfa-1 antitripsina, que por una acción excesiva de la tripsina se degrada el parénquima pulmonar. Y en el caso de la deficiencia de alfa-2 antiplasmina, se verifica un exceso, una acción excesiva de la proteína plasmina que degrada el fibrinógeno y tenemos un cuadro caracterizado por hemorragias graves que se conoce como hiperfibrinólisis primaria. Aparte de los inhibidores naturales o fisiológicos de la serinproteasa, se conocen también algunos inhibidores exógenos, es decir, son drogas o sustancias tóxicas que tienen la característica de poder unirse covalentemente a la serina e inactivarlas de manera irreversible. Tal es el caso de ciertos reactivos electrofílicos como por ejemplo diisopropil fluorofosfato y ciertas sustancias tóxicas como son gases en realidad, ¿verdad? Sarin, Tabun y Novichok. Estos fueron muy conocidos como gases de guerra, gases utilizados en la guerra. Estas sustancias son órganos fosforados, ¿verdad? Estos órganos fosforados también son capaces de inhibir otra, otra enzima llamada acetilcolinesterasa. De hecho, justamente son los efectos inhibitorios sobre esta enzima los que llevaron a la utilización de estos gases en la guerra. Algunas serinproteasas cuentan con dominios de unión a membranas, no todas. Generalmente, estas serinproteasas que cuentan con dominio de unión a membrana poseen en esas porciones muchos residuos de glutamato que tienden a carboxilarse formando gamma carboxiglutamato. Esto es lo que sucede en varios de los factores de coagulación, como el factor 2 o protrombina, el factor 9, el factor 10, el factor 7, ¿verdad? Que son justamente se sintetizan en el hígado en forma de simógenos de serinproteasas y tienen dominios de unión a membrana que están carboxilados con residuos de gamma carboxiglutamato. Esto les permite unirse a la membrana de las plaquetas y activarse durante el proceso de la coagulación sanguínea. Entonces, como decíamos, estas proteasas de serina participan de cascadas autocatalíticas con un alto nivel de amplificación y participan de diversos procesos fisiológicos, como por ejemplo la digestión intestinal de proteínas. Ahí teníamos como ejemplo a la tripsina, quimiotripsina, elastasa. También participan en la coagulación sanguínea. Ahí tenemos como ejemplo la trombina, factor Stuart, etc. La lisis del coágulo sanguíneo, participa entonces la plasmina, que ya hemos mencionado, la activación del complemento sérico y otros. Otro grupo de proteasas que catalizan reacciones en dos etapas son las llamadas proteasas de treonina. Estas fueron descubiertas recientemente, no están muy extendidas, sin embargo están presentes en algunas bacterias y también en proteasas del proteosoma, los mamíferos. Este tipo de enzimas poseen un residuo de treonina N-terminal que actúa como base desprotonando el OH secundario del mismo residuo que a su vez actuará como nucleófilo. Recordarán que en todas estas proteasas que actúan por mecanismos de dos etapas hay un grupo R que actúa como nucleófilo. En el caso de las tiolproteasas era la cisteína, en el caso de las serinproteasas era la serina, el OH de la serina, y en ambos casos la nucleofilia, ya sea de la cisteína o la serina, estaba potenciada por
la basicidad de un residuo de histidina. Bien, en este caso, el agente nucleófilo o el grupo nucleófilo será el OH secundario de una treonina, pero el carácter nucleófilo de este estará potenciado por la retirada de un protón por parte del grupo amino terminal que pertenece al mismo residuo. Como pueden ver aquí en la figura, se puede observar abajo a la izquierda que el grupo amino, que es la amino terminal, es una treonina en el extremo amino terminal. Entonces el grupo amino actúa como base, retira un protón del OH del mismo residuo, una reacción intramolecular, generando el oxígeno con carga negativa que ataca al carbono carbonílico, formando el intermedio tetraédrico, que es el estado de transición, que luego pasará a formar el intermediario acilenzima para culminar con el ataque de una molécula de agua que liberará los productos y restituirá el sitio activo de la enzima. El último grupo de proteasas que veremos en esta clase es el de las asparraginas peptidoliasas, que es un grupo de proteasas descubiertas recientemente que tienen la particularidad de que no son hidrolasas, es decir, no hidrolizan los enlaces peptídicos, sino más bien catalizan una reacción de eliminación que implica a un residuo de asparragina en el extremo N-terminal del polipéptido. Como podemos observar en la figura, esta asparragina se encuentra atraída por residuos treonina y glutamato del sitio activo de la enzima, lo cual la deja en la orientación adecuada para efectuar un ataque nucleofílico del nitrógeno amida de la asparragina a su propio grupo carbonilo, que está formando parte del enlace peptídico, generando un intermediario succinimida y eliminando a este extremo N-terminal y acortando el péptido en una unidad. Este tipo de enzimas realmente están poco extendidas en la naturaleza, pero se encuentran en algunas bacterias y genomas. Bien, con esto damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.